Ya nos faltarán poquitos. Ok, bueno. Entonces, para todos, creo que de los que siempre han estado viniendo, faltan muy poquitos. Vamos a dar inicio, entonces decimos lo siguiente. Teníamos una pequeña tareilla de consultar otro tipo de funciones que teníamos, que pues la habíamos dejado como en nota, ¿sí? Para terminar lo que era la generalidad de unas fórmulas que les dije que íbamos a ver. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pasada, con estas 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a decir estas para qué sirven y de una vez vamos a hacer un ejercicio pequeñito. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Qué encontró? ¿De qué significa? Si buscaron, si consiguieron, ¿qué significan estas cositas? Estas concatenar, jerarquía, redondear, ¿para qué pueden servir? ¿Quién me ayuda y evacuamos esas formulitas rápido? Y así pasamos a un ejercicio bien sencillito, bien bonito de empezar a meter en este pequeño cuadrito todo lo que hemos visto prácticamente. Entonces, ¿quién me ayuda? Bueno, Jackson, me voy a animar yo. Yo no estuve en la clase pasada, pero esta de concatenar, está concatenar, sí. Concatenar la usamos generalmente para unir varias cadenas de texto. Es decir, yo generalmente la uso cuando quiero poner en una sola celda o en una sola columna varios textos o unificar en una sola celda dos o tres o las líneas de texto que yo requiera que estén en esa celda. Es decir, lo que estás diciendo tú, en este concatenar estamos cogiendo la celda 1 y la celda 2 y la convertimos en una única celda. En una única Poniendo la función concatenar y separándolas con el separador que tengamos en el sistema, ya sea punto y coma o coma. ¿Correcto? Correcto. Y esta I, ¿la usas? ¿El ampersand? No. Ok, resulta que el ampersand funciona exactamente lo mismo para Esta concatenar. es la misma función. Pero no nos obliga a escribir la fórmula correcto, José. ¿Qué hacemos? Igual, cogemos la celda 1, escribimos el ampersand y cogemos la celda 2. Vean la diferencia. La diferencia es que la 1 me dice, voy a concatenar todas las celdas que yo vaya a relacionar. Mientras que en el otro, simplemente pongo el igual y cada celda que voy a concatenar la voy separando. Es decir, si voy a concatenar otra, separo el ampersand y pongo la siguiente. Entonces ahí, obviamente recuerden que si estamos en formato general, las fechas nos las trae como número, ¿sí? De hecho, puedo concatenar varias veces la misma celda. Entonces mire que ahí dice W. Y en la de arriba sería punto y coma y vuelvo y la selecciono AA, ¿sí? Pero es exactamente la misma función. ¿Por qué lo digo? Porque algunos dicen, no, es que yo manejo concatenar y no conocían el ampersand, como dijo Julián, no lo manejo, pero funcionan exactamente para lo mismo. Y otros manejan el ampersand. ¿Cuál es la diferencia? El orden. Que aquí todo lo que yo quiera concatenar siempre, siempre en todo momento debe ir el ampersand en el intermedio de lo que quiero concatenar. Es decir, yo aquí puedo concatenar también texto. Y los textos que quiero concatenar van entre comillas. Entonces, mire lo que hice. 11001 BB, porque concatené dos veces la C13, y la palabra adicional para decirme que 1101 BB adicional. Si quiero ponerle un espacio, simplemente los pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque los espacios no me salen automáticamente en Excel. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí quisiera un separador, tendría que poner comillas, espacio, comillas, y vuelvo y pongo el ampersand. Cada ampersand me genera una separación diferente. ¿Listo? Y acá funciona exactamente lo mismo. ¿Qué quiero separar? Entonces le digo, ahora punto y coma, y él lo va separando. Entonces funcionan exactamente para lo mismo, pero es saber que en una siempre debe ir el ampersand. Lo que me ayuda es a ver que nunca falle en dónde lo debo poner. Mientras que en el otro, pongo la palabra concatenar la función y me pongo a punta de separador a hacer todo.
Entonces, funcionan exactamente para lo mismo para quien lo quiera utilizar de una u otra manera. ¿Listo? ¿Claro, Juli? ¿Claro, José? Que No, participaron en esa. no la conocía, la verdad. Sí, Exacto. señor. Pero si es que funcionan exactamente para lo mismo. Sí, sí, es igualita. Entonces, cuando les hablen de concatenar, estamos hablando de unir. Por eso yo les hablaba que las hojas se pueden concatenar también, unir las fórmulas de una u otra hoja o de uno a otro libro. Entonces, concatenar y la función ampersand es exactamente lo mismo, pero cambia el orden. ¿Listo? Lo mismo que trabajamos con el i y con el o. Funcionan para lo mismo, pero ¿cómo preguntamos? Entonces, tengamos muy presente eso. ¿Listo? Jerarquía. Listo. Jerarquía, ¿para qué puede servir? ¿Nadie? Es como, es como organizar los números en su orden, ¿no? O sea, devuelve un número en un orden de número, él devuelve un número a su jerarquía, donde debe ir en ese orden de números. Sí, correcto. Pero si en ese momento yo le pregunto a los que no saben mucho de Excel si te entendieron el postulado, posiblemente nos vayan a decir que no, ¿cierto? Recuerda que la mejor forma de pronto de ir a explicar algo, posiblemente, no es como yo lo entiendo, sino como lo entendería una persona. La jerarquía es poner de menor a mayor o de mayor a menor según uno quiera, ¿sí? Entonces, si yo hago la jerarquía, él me dice, ¿de qué jerarquía quiere hablar? Entonces yo le digo de esta. Es decir, la celda de referencia que quiero poner. ¿Y en qué referencia me hablas en qué rango? Cuando yo le digo eso, él me dice en qué orden lo quiere, descendente o ascendente. Si le pongo 0, lo hace descendente. Y miren lo que pasa. Cuando yo le doy copiar la fórmula, él me dice que el mayor, ¿quién es? El número 1, ¿cierto? Que es la persona que tiene 35.87 años. ¿Claro, Sasadi? Y el último me dice que es el 10, que es la persona que tiene 5.33. Entonces, la jerarquía lo que me muestra es la posición que debería ocupar ese listado de menor a mayor o de mayor a menor. Cambiémoslo. Miren que acá el 1 es este y el 10 es este. Si yo le cambio el 0 por el 9, él automáticamente, el que estaba de primero, me lo pasa a último y el último me lo pasa a primero. Porque él toma la jerarquía, es el orden según el rango que yo le estoy dando, de mayor a menor o de menor a mayor. Siempre teniendo presente que debo seleccionar la celda que voy a comparar y contra qué rango de datos lo voy a comparar. O sea, aquí tienen que ir todo el rango de datos. Esta jerarquía funciona así, para rangos completos. ¿Listo? Entonces yo quiero saber en qué posición va el uno o el otro, entonces ahí lo pongo. ¿Ok? Es como parecido a la que vimos del máximo, pero él solo me va a mostrar de ese rango, el mayor es el 35.87, ¿sí? O si le pongo igual mínimo, que esa fue lo que vimos hace 8 días, el viernes, entonces él me va a mostrar que el menor tiene 5.33. Entonces, entre máximo y mínimo solo me muestran un dato puntual, mientras que la jerarquía me muestra el orden específico que lleva la información como yo la necesite, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Claro hasta ahí? ¿Quién da más, quién da menos? ¿José, quedó claro? Pues para poderlo explicar, recuerda. Sí, Sí. una preguntita, Jason. Cuando selecciona acá la fórmula, ¿por qué esto se volvió automáticamente, automáticamente, ese ahí donde tiene el cursor? Se fijaron automáticamente, no vi qué procedimiento hiciste ahí. Ah, no. Bueno, lo que pasa es que aquí empezamos con las trampitas del sistema, que son las que aún no quiero que manejen mucho. ¿Qué pasa? Cuando yo escribo una fórmula, ¿sí?
perdón, extra 21. Y yo me ubico en las celdas, ¿sí? Cuando las escribo por primera vez, yo presiono la tecla F4. Lo que pasa es que en Excel hay dos situaciones. Primero aprendo sintaxis y después aprendo comandos. Porque si me pongo a confundirlos con comando y sintaxis, entonces cuando están aplicando sintaxis quieren aplicarla con el comando. Entonces aquí de regalito es F4 me pone los signos de fijación, los signos pesos, en lugar de yo ponerme a escribirlo uno por uno. Tantas veces que yo puedo oprimir el F4, mire lo que pasa, él me pone primero a toda, luego me dice, la columna no la necesita, solo la fila, luego me dice, no, la fila no la columna, o ninguna. Cuando yo recién escribo la fórmula, él me permite que el rango que yo acabo de escribir, con darle F4, él le pone la fijación a todo. ¿Listo? ¿Clara tu duda, José? Ok. Sí, no, ¿Por que qué no no había por qué claro. no lo digo? Porque esto es lo mismo que yo ponerme ahorita a decirles, bueno, las básicas que todos manejamos, control N, negrilla, control C, copiar, control V, pegar, control K, cursiva, ¿sí? Todas esas, yo manejo mucha combinación de teclado. Entonces, muchas veces, cuando yo estoy haciendo algo en el sistema, no lo ven, porque yo lo estoy haciendo por teclado. Pero como estas fórmulas ya las vimos de que hay que fijar y todo poniendo el signo pesos, yo lo que estoy es avanzando en la aplicación de la fórmula para que podamos hacer el ejercicio completo. Pero lo hago es para eso, Ok. para no confundirlos entre fórmula de sintaxis, ojo, recuerden que es la palabra clave, sintaxis, y ya después sí de ñapita al final les daré una cantidad de comandos que yo manejo, que el control J, control L, control R, una cantidad de comandos que se manejan. Pero por ahora me interesa que se enfaticen en lo que es la sintaxis. ¿Listo? Bueno, Por si alguien más se había confundido. Eso es una ayuda con el F4 y cada formulita tiene sus ayudas. Pero vamos a aprender sintaxis. Listo, entonces miren, jerarquía ya la tenemos y recordando que el mínimo y el máximo nos muestra es simplemente eso, ¿cierto? ¿Para qué sirven? Estas vienen como en parejitas. ¿Para qué sirven redondear y truncar? ¿Alguien la sabe? ¿Quién dijo yo la vi? la truncar sí yo no la conozco, pero redondear sí para cuando alguna cifra va a terminar en decimales o entonces uno le da para que termine en números enteros, Sí. pero la truncar sí no la he escuchado. Ok, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo con José? Pues vamos a hacerla y vamos a ver la diferencia. Ojo acá. Si yo le digo igual redondear, él me dice, ¿qué número? Recuerden que podemos escribir el número 87.15 o mejor seleccionamos la celda, ¿sí? En este caso las de edad. Separamos y me dice a cuántos decimales quiere redondearlo. Si yo le digo a 1, él me trae ese mismo valor, pero resulta que si yo en la configuración de la celda, que eso a nivel básico, lo que hablamos en la primera de fecha, eso, si yo lo pongo número con 2 decimales, entonces él me muestra que me redondea el número decimal más cercano, ¿sí? Pero hasta la cantidad de decimales que yo le dije, acá le dije un solo decimal. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si esta celda contiene toda esa cantidad de decimales, yo le puedo decir, venga, redondéeme solo 2, que es lo que normalmente manejamos cuando manejamos porcentajes, ¿cierto? 1 o 2 decimales máximo. Entonces, mire que él me trae solo 2 decimales, aunque acá tenga esto. Pero van a decir, pero entonces póngale más. Sí, pero todo lo demás que le ponga ahí para allá lo trae en 0, porque él redondea hasta la cantidad de decimales que yo le dije. De ahí para allá, si yo no le quito las cantidades decimales, él me pone ceros. Esto es redondear. Ojo, yo puedo redondear todo el número y le digo a 0 decimales y entonces él me trae el número entero. Esa fórmula es la que debe servir para la edad, porque en la edad usted no tiene 33.11 años, usted tiene 33 o tiene 34, ¿sí? Entonces acá, miren que la fórmula de la edad ya la teníamos, le podemos agregar ese redondear. ¿Listo? Y él me dice hasta cuánto, yo le digo hasta 0 decimales, entonces ya me lo dejo en 33. Lo estoy mostrando para ahorita decir qué fórmula le vamos a poner ahí. Claro el redondear, ¿cierto? El truncar, miremos a ver para qué sirve.
Truncar en Excel es lo mismo, pero diferente, como les digo yo desde el principio. Quiere decir que yo cojo el número y él me dice hasta dónde quiere quitar decimales. Quitar decimales, ojo. Ahí él no redondea. Él no redondea. Ojo acá. Me fui hasta abajo. Visualmente, ¿quién me dice la diferencia? A ver quién la encontró ya. Entre esta y esta columna. Cualquiera de los campitos que están ahí. Que no está redondeando las cifras decimales. Pero ¿cuál celda miramos, por ejemplo? La segunda. La segunda, listo. Acá dice 15.8 y acá dice 15.7. ¿Por qué? Porque esta redondea, y recuerden que en matemática nos enseñaron a que todo lo que sea a partir de 5 y superior, o sea, si hay algo más después de 5, él redondea el anterior número al siguiente, ¿cierto? Pero si es menor a 5, es decir, que no alcanza a superar ese umbral, él lo deja con el número que estaba. El truncar no, el truncar los quita. El truncar quita los decimales. Es decir, hasta donde yo le diga, él me toma el número decimal. ¿Sí? En la edad, miremos cuál es la diferencia. Le digo a 0 decimales. Acá se va a ver bien la diferencia. Mire que según el redondear, esta persona D tiene 21 años. Pero según el truncar tiene 20. ¿Por qué? Porque al truncar no le importan los decimales porque yo le dije que hasta 0 decimales. Mientras que el redondear, como acá dice 20.5 y después de eso hay un número que ayuda a que el 5 sea mayor a su propio peso 5, ¿sí? Que no sea 49,99999, sino mayor a 5, él me dice que es 21. ¿Cuál de las dos es correcta hablando de la edad? ¿21 o 20? 21. 20. A 20. 20. 20, exactamente. 20. ¿Listo? Lo mismo en la siguiente, miren. Entonces, antes de empezar la clase estaba haciendo esto precisamente para que pudiéramos ver las diferencias. Redondear, él acarrea número de a partir de 5 superior. Truncar, no le importan los decimales. Entonces tenemos que saber bien cuándo vamos a utilizar un truncar o un redondear. Ejemplo. Sí, pero Jackson, una pregunta. Sí. Pero eso, digamos, que nosotros estamos viendo en edades porque son, digamos, números exactos. Pues, digamos, si yo tengo, digamos, una columna de unos precios, por decir algo, yo le quiero quitar eso, pues me va a quitar es todo lo que tenga decimales, no va a, mientras que en una me aproxima, en la otra me quita los decimales, no me aproxima. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? La apreciación es la que es. Es material como lo acabas de decir, por eso iba a lo de, hay que tener muy en cuenta, porque muchos cuando aprenden a utilizar el truncar, los usan mal. El truncar no lo pueden utilizar cuando van a sacar porcentajes o cuando van a sacar diferencias en valores exactos, ¿sí? Pero sí lo pueden utilizar cuando, por ejemplo, usted tiene 5 elementos fijos, 5 celulares, ¿sí? Y usted tiene 4 hijos, que le fue bien en su hogar, tiene 4 hijos. Entonces resulta que usted no les va a regalar 1.25 partes de celular, ¿cierto? Usted le regala un celular. Entonces ahí sí le sirve el truncar. ¿Estoy siendo claro? Sí. Y lo que pasa con el truncar es que él le va a dar el residual y le dice, le está quedando uno, que es diferente. Pero tenemos que ser claros en que el truncar no me sirve cuando yo necesito sacar un porcentaje, ¿sí? Que tengo, ahí lo mismo, tengo 5 naranjas y le voy a dar a los mismos 4 hijos. Pues a ellos sí les puedo dar una naranja y cuarto, porque la quinta naranja la parto en 4 partes y se las entrego. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué es redondear y qué es truncar. Ambos juegan con los decimales. Uno
hace las aproximaciones que permite la matemática y el otro no le importa los decimales, sino el número entero real. ¿Listo? ¿Claro ahí o le quedó a alguien una duda con estas dos? Ok, claro. Claro. Y más nosotros, ojo, que manejamos mucha fórmula en contabilidad, en control interno, en planeación, ¿sí? Por ejemplo, una persona no tiene 1.3 hijos. Si vamos a sacar promedio de cuántos hijos tienen las personas, decimos, todas las personas tienen en promedio de 1.3 hijos. Pero si vamos a decir una sola persona, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tiene 1.3? No, o tiene uno, o tiene dos, o tiene tres, pero que su promedio es otra cosa. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuándo utilizo redondear y cuándo truncar. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno. Estas dos, miren que acá prácticamente vine a trabajar en parejitas, por eso no las trabajé en el anterior, creo que máximo y mínimo también era de acá. Trabajamos estas dos, bueno, jerarquía se quedó sola, trabajamos estas dos y ahora estas dos. ¿Qué me permiten el sumar sí y qué me permiten el contar sí? ¿Alguien? Sumar es, digamos, el contenido de la celda y contar es la cantidad de celdas que hay. Okay. Lo que pasa es que ambas operaciones van condicionadas, entonces tienen una condición que no es sumar por sumar, sino que tiene que darse una condición para poder hacer la operación. Correcto, sí señor. Miren que nosotros vimos contar y vimos suma. El contar me va a decir, ejemplo acá, si yo le digo igual contar, opa, me dice que hay 10 campos, ¿sí? Y si yo un campo de esos no tiene información, pues me dice que hay 9. Hasta ahí todo bien. Si yo le digo que sume, él me los suma, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Pero entre el contar sí y el sumar sí, hay una condición que yo le digo, ojo, sume sí, ojo. ¿Qué va a sumar? Entonces yo le digo, sume sí, acá, tal, ¿sí? Espérense, la hago mejor acá. Recuerden que acá habíamos trabajado una que era izquierda, ¿sí? De aquí le digo que me tome 2. Yo acá hice una basecita de datos pequeñas. Ustedes saben que cada apartamento tiene un ID que lo identifica. Entonces, vamos a ver acá qué le podemos sacar de jugo a esto. Entonces yo le digo, igual, sumar sí, ojo, sume sí, el rango. ¿Cuál rango? Este rango, ojo, me pide un rango primero. Sumar sí este rango que voy a validar y le puedo dar F4 para fijarlo todo de una vez. Mire, José, lo que preguntabas, le di F4 una sola vez porque no he hecho ninguna otra parte de la fórmula, la fijo toda de una vez. ¿Sí? Sumar sí. Esta celda, ¿sí? Esta celda, ahí me dice cuál es el criterio. ¿Sí? Es, espere. Sumar sí, este rango es igual a, perdón, yo acá le pongo es dos situaciones. O le pongo igual a 0,5, que estas fórmulas en el sumar sí toca ponerlas entre comillas, ¿sí? O le puedo decir que el rango es este o este, cualquiera. Vamos a seleccionar este. Miren, le estoy diciendo, súmeme este rango si es igual a este, ¿sí? Ahí por defecto él ya me entiende que si es igual a este. Pero, ¿qué me tiene que sumar? Le digo, súmeme estos. Yo le digo que me sume. Entonces vamos a ver si nos sale acá. ¿Cuánto da esta suma? Si yo le digo igual a la suma de esto, nos da 186. ¿Por qué aquí dio 73? Porque yo le estoy diciendo que me sume solo los que sean, ¿qué? ¿De dónde? Del 0,5. O sea, él me va a coger y me va a sumar este. Ojo acá, no se me pierdan. Este. Y este. Perdón. Si yo los cojo manualmente,
le digo súmelos, mire que abajo me dice que da 73, o si yo lo hago manualmente, digo hace da 73, ¿sí? Vean que el sumar sí lo que me hace es sumarme los que son de Antioquia. Entonces también tengo la otra opción y es que yo aquí voy a poner cuál es el departamento que necesito sumar. ¿Sí? Y aquí obviamente pues lo tengo que convertir en texto porque los ceros no salen antes. Y entonces aquí decimos que el departamento es ese. ¿Por qué? Porque yo le digo, oiga, necesito saber cuántos son del 11. Él me dice que da 26. Y miremos a ver, este más este da 26. Si le digo que necesito saber cuántos son del 50, es decir, del meta, él me coge y me suma estos tres que dan 50. Y por defecto, si le digo cuántos son del 97, él me coge y me suma estos y me dice que da 37. ¿Claro hasta ahí? El sumar me suma el rango completo. El sumar sí me dice qué rango va a validar, qué rango voy a validar, en este caso voy a validar este. ¿Qué dato quiere validar? Si voy a trabajar con este, pues no puedo trabajar con el nombre, tengo que trabajar con el dato que es consecuente del uno con el otro. ¿Y qué rango quiere sumar? Entonces, si selecciono este mismo rango, pues debe ser la misma cantidad de celdas desde arriba hasta abajo. Le digo, de todo este rango, tráigame las que sean de este departamento. ¿Claro está ahí? ¿O me los hice perder muy rápido? No, claro. Ojo, sumar, sí. Por ende, el contar sí funciona para lo mismo, pero diferente, ¿no? Si yo acá le digo Jason, contar, discúlpeme, sigue. para hacer una aclaración, de pronto podrías especificar qué es el rango de la suma de la edad, porque pues esa es la línea que estamos trabajando, ¿no? Sino que Ah, como no, sí. acá lo hiciste Lo que pasa es que recuerda con que la en el lenguaje fórmula formal tengo que decirle de acá. trancar. Sí, por eso. Pero acuérdate que Ajá. no, porque es que acá estoy sumando las edades exactas. No estas edades. Ujú. ¿Sí ves? Por Ok. eso estoy utilizando la de truncar. Yo necesito saber qué edad da realmente hablando en edad cumplida. ¿Sí? Si fuese a trabajar en porcentaje, pues debería trabajar con la línea de porcentaje redondeada. ¿Sí? O sea, tu observación es válida dependiendo del dato que necesites. Por eso les digo que tienen que tener muy claro cuándo es truncar y cuándo redondear. ¿Listo? Efectivamente, si yo voy a hacer esto mismo, vamos a ver acá, vamos a copiarla acá, pero a decirle que sumes esta. Miren que da 39. ¿Por qué da 39? Porque cogió todos los decimales que estaban por debajo. Acá no cogió ningún decimal. ¿Vale la precisión que hace José, compañeros? ¿O nos llevó a confusión? Bueno, entendería que sí. Tenemos que saber qué dato es el que necesito yo validar. ¿Listo? Entonces lo que les decía, el contar me dice cuántas celdas hay acá, llenas, con información, ojo. Si yo quito, pues no hay. Ejemplo, si yo acá le digo contar, en este que son letras, él no me las cuenta, porque él cuenta es datos que son de contar, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Por qué sí me toma fechas? Porque en las fechas yo sí puedo hacer operaciones aritméticas de suma y resta. Entonces, él no me suma textos, no me cuenta textos, pero sí me cuenta aquellas condiciones que se permiten convertir tipo fórmula. Entonces, estamos diciendo que el contar me dice que hay 10. Pero resulta que si yo acá le digo contar sí, ojo, contar sí, y él me dice, ¿cuál rango? ¿Cuál rango quiere contar? Entonces yo le digo el de departamentos, ¿sí? Y lo mismo F4 para fijar las celdas. Y me dice, ¿con qué criterio? Entonces vamos a escoger el criterio del departamento que pusimos arriba, ¿no? Entonces él me dice que hay dos, en este caso, para que lo tengamos claro de esta manera, hay dos, ojo, dos registros
que son del departamento 97. Vamos a ver si es cierto. 1 y 2. ¿Sí? Y que ambos suman. Entonces este los suma y este los cuenta. ¿Cierto? Son dos registros que suman 37. Del departamento 05 son 3 registros que suman 73. Del departamento 11 son 26 registros, 2 registros que suman 26. Y el departamento 50 son 3 registros que suman 50. ¿Claro para qué podemos utilizar el contar y el sumar? Sí, Queremos en gestión humana, en talento humano, saber cuántas personas son nacidas en Antioquia. Pues por inercia sabemos que la mayoría son de Antioquia del eje cafetero. Pero si tenemos su departamento de nacimiento, le podemos hacer un contar y él me dice cuántos son. ¿Sí? O queremos saber cuántas son las personas que trabajan en un área específica, en la subcontaduría de centralización. Como todas están marcadas en el cargo, ¿cierto? Entonces le decimos contar las que cumplan la condición subcontaduría de centralización y él me trae el total. Así yo no tengo que ponerme, venga, José de tal, Julián sí, no me tengo que poner a eso. Si yo hago bien la fórmula, él me dice, son tantas personas las que trabajan allá. ¿Ok? Sumar y contar. Y esta de subtotales, que la utilizan mucho los que manejan filtros, miren que esto es exactamente lo mismo que ponerle acá el filtro, ¿sí? Yo le puse el filtro y le digo, filtreme el departamento 05. Venga, ponemos esto acá arriba para que no se nos esconda, no se nos filtre. El departamento 05. Entonces algunos lo hacen por filtro y dicen, pero ya se me dio lo mismo. Acá me dice que son 3 personas y si yo acá le digo igual, ojo, subtotales, él me dice, ¿qué quiere hacer? Yo le digo sumarlos. Sumas el 9. Subtotales desde la I11 hasta la I21. ¿Por qué? Porque necesito seleccionar todo el rango. Cambiando acá nuevamente. Es como si yo dijera acá. Perdón, mire, cogí la I11, cogí el título. Desde acá. Miren que suma y subtotal nos da lo mismo, 186, ¿sí? Pero cuando yo aplico el filtro lo que está haciendo, como yo le dije que la función 9 es subtotal, se me escondió. Esa la puedo poner donde yo quiera. Vamos a ponerla acá para que no me la oculte. Es que ya tenía una fórmula allí. Venga, a ver, hacemos acá una cosa. Seleccione vacías porque por eso se la esconde. Sí. Estuve trabajándole un temita ahorita y se me olvidó ponerla allá. Listo, entonces vamos a ponerla acá. Por suma da 186. Por subtotal da 186. Pero si giro solo el departamento 05, acá me dice que el departamento 05 da una cuenta de 3 y da 73. Y acá en subtotal, él me suma esto nada más, 73. Pero vean que la suma sigue teniendo en cuenta el rango. Entonces, para que lo tengamos presente. Subtotales sirven para cuando yo manejo filtros. Estos filtros son excelentes cuando yo manejo bases de datos pequeñas. Bases de datos pequeñas, dígase bases de hasta 500 o 1000 registros. Pero cuando yo manejo bases de datos como las que manejan en contabilidad, que son de planes de cuentas, de marcos normativos, de cantidad de entidades, y tenemos hasta 300.000 registros, manejar un filtro, a veces le decimos nosotros filtrar, y si le hacemos algo, el sistema se bloquea. Pues más bien acostumbrémonos a meter una tablita resumen que me haga los subtotales. Eso después lo aprendemos a hacer también en tablas dinámicas, pero digamos que aquí se puede hacer sencillamente. Entonces ahora, si yo filtro el 11, cuando yo filtro el 11 le digo acá, el 11 me dice que hay 2 que dan 26 y efectivamente da ¿cuánto? 26. De 10 registros, ese es su total, da 26. El siguiente, 50, veamos a ver si es cierto. 50, ¿sí? ¿Da cuánto? Coincidencialmente da 50. Y el 97
da 37. ¿Listo? Me dice 2 registros, miren que acá hay solo 2. Entonces yo tengo una base de datos grande, esto no se demora procesando, pero el filtro sí se demora procesando. ¿Claros ahí? ¿Dudas aquí de estas 2, 4, 6, 8 formulitas que vimos hoy? Ya son una pregunta que Diga. me perdí. Me perdí ahí cuando hace la fórmula de subtotal, ese 9 que pone, ¿por qué lo pones? Listo, El volvamos 9 a de la poner fórmula. igual subtotales. Subtotales me dice, bueno, en la carreta devuelve el total dentro de una lista o una base de datos, ¿cierto? ¿Con cuál fórmula? Es decir, usted puede utilizar el contar, ¿sí? Si yo le pongo 2, ¿sí? Vamos a hacer a copiar exactamente la misma, ¿sí? Pero le vamos a poner el 2. Eso es casi como el contar sí. Descontar. Entonces mira que acá me dice que hay 3. Si yo le digo el 0,5, ¿cuántas hay? 3. ¿Cuánto da? 73, ¿sí? Entonces, el subtotal, lo que lleva esta carretica acá, es qué función necesita usted poner ahí. Entonces, por eso siempre les digo, antes de que la escriban a la ligera, o lo que conocemos en nuestro país como a la loca, leamos cuál es la fórmula que quiero utilizar. La que más se utiliza es la suma, es la que más se utiliza. Y ocasionalmente el contar, ¿listo? Pero usted puede utilizar cualquiera de todas estas fórmulas que aparece ahí, mire. ¿Listo? Ok. Entonces, por eso subtotal les dice Listo. acá qué número de función quiere utilizar. ¿Cuál es el número? Y después sí le dice, ahora sí dígame de dónde a dónde. Primero le pregunta qué quiere hacer y después le pregunta de dónde a dónde. ¿Listo? ¿Claro ahí, mi gente? Sí, querido profesor. Listo, entonces. Bueno, espero que ya hayan visto el correo que se envió de Talento Humano, donde se muestra que ya está creado en el aula virtual. No sé si ya, José, lograron verificar para que puedan ingresar. Dice que inicialmente con número de cédula y después no sé qué cositas, ¿sí? Entonces, Sí, ya. allá están los hicimos la videos, prueba. ya están quedando los archivos y todo para que los puedan accesar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues aquí me adelanté un poquito, esta de la izquierda, vamos a sacar esta, y mañana, para mañana la tarea es saquen en dónde queda clasificada esta persona con este rango. Ojo a la tarea porque esta la vamos a hacer ahorita, pero esta la idea es hacerla mañana. Si la persona está de 0 a 5 años, el gobierno nacional lo cataloga como una persona de primera infancia, un sujeto de derechos de primera infancia. De 6 a 14 años, ojo, es decir, recuerden que estas son edades cumplidas. Aquí tienen que saber cuál van a utilizar, si redondear o si truncar. De 6 a 14 años están clasificados en niñez y adolescencia. De 15 a 18, menores adultos. Perdón, acá es hasta 13 y acá es 14. José, micrófono, porfa, gracias. ¿Se me fue el audio? Hello, hello. No, sino que está haciendo interferencia el audio de José. Ah, ya, el audio de José. Listo. Entonces, y acá hay unos rangos, ¿sí? Los que están después de esta, pues les llamamos tercera edad. Es una clasificación que tiene el gobierno. Espero tenerla acertada ahí, pero creo que es esta exactamente. Y le vamos a poner por fórmula que me salga acá automáticamente. ¿Listo? El de la edad, entonces tenemos que combinar esta fórmula de truncar y mirar cuál es la que nos sirve para acá. Entonces, ojo, la del departamento hoy. Vamos a poner que si... No entendí la tarea. Ok, la tarea. Esta persona tiene 33 años. ¿En qué rango va? Va como adulto. Esta tiene 15. Vamos a poner una bien mayorcita, bien mayorcita. Pongamos esta del... Del 43. 43.
Listo, bien, gracias. Entonces, esta persona debería ser ¿qué? Tercera edad. ¿Sí? Pero esto tiene que salir por fórmula, automático. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa, y en talento humano pasa mucho en control interno, pasa mucho en cada área cuando la persona no maneja esto que tenemos aquí de sintaxis, que todo le toca ponerse a verlo manualmente. Vuelvo y repito, cuando son 10 hasta 100 datos, uno dice, bueno, está fácil, metámosle acá el filtro, las que sean menores que no, y acá, ¡fum!, copio y pego. Pero, ¿qué pasa si son bases de datos grandes? El sistema tiene que estar en la capacidad de hacerlo de forma automática. Entonces, esto que puse acá, esto tiene que salir por fórmula. La tarea es hacer la fórmula que me salga esto de este rango. ¿Listo? Listo. Ok, bien. Entonces, la de hoy. Y tú Tenemos nos que envías poner el archivo. sí, yo lo dejo colgado. Bueno, Tata, a ver qué les digo. Por favor. Es que como yo no saco aquí los datos de todos, hagamos una cosa. Escriban ahí en el chat sus correos. Escríbanlos bien, por favor, para yo solo copiar y pegarlos y enviar el correo completo. ¿Listo? Escriban ahí el correo institucional o el personal que quieran. Yo lo que cojo es copio y pego y les envío el archivo ahorita apenas terminemos. ¿Vale? Esa vaina. Belisario completo para yo escribir, para yo solo copiar y pegar. Listo, sin espacio, Julián. Bueno, voy a hacer el resto del ejercicio. Escríbanlos bien, por favor. Entonces, hoja este. Vamos a poner que el departamento salga de forma automática. Los departamentos, digamos que acá esto es un número de cédula que identifica como los códigos de barras. Los dos primeros dígitos son el departamento. Ojo, los dos primeros. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, y vamos a poner que este es 54 para que nos dé un errorcito ahí. Le decimos igual a la izquierda, mire que aquí ya vamos a combinar varios, de este en dos posiciones. Ahí que trajimos apenas el departamento, ¿sí? Ahora le vamos a decir igual, si esta izquierda, ojo a esto, si esta izquierda es igual a este, ¿sí? No me vayan a perder. Si esta izquierda, o sea, estos dos dígitos en dos posiciones es igual a este, entonces tráigame Antioquia, tráigame el nombre del departamento. Vamos a ver qué pasa. Si me lo trae, ¿cierto? Porque le estoy validando los dos dígitos. Miren que ya estoy combinando el sí y el izquierda. Si los dos dígitos de la celda A12, los dos primeros dígitos porque son de la izquierda, son iguales a la identificación que está en A2 y es correcta la información, tráigame Antioquia. La tarea para la otra semana va a ser buscar otra fórmula que reemplace esta. Luego le decimos, si la izquierda de este, porque tenemos siempre que repetir la fórmula, ¿no? En dos posiciones es igual a esta, entonces tráigame este. Luego, si la izquierda es A4, entonces tráigame B4. 5, entonces tráigame B5. Y si no, no identificado. Recuerden que entre comillas podemos poner el texto que queramos, cerramos la cantidad de paréntesis que necesite y miramos qué nos dice la fórmula cuando la peguemos hacia abajo. Todo nos dice no identificado. ¿Por qué? Porque se nos olvidó, siempre se nos olvida, y esto es algo que pasa muy común, de hacer la fijación de las celdas. Entonces miren que yo me ubico en cada una, las de arriba son las que vamos a validar, le pongo el F4, van 11, 11, este 11, ¿qué pasó? Bogotá, Antioquia, Antioquia, Antioquia.
Es a 13, a 2, 13, a 2, 13, a 2. Los 3 de Antioquia me dieron. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Ahora, si la izquierda en posición de A2 es igual a A3, pareciera que esto no me lo estuviera tomando como... Ah, ya, miren, estaba como numérico los de arriba y abajo estaban en texto. Entonces automáticamente no me lo identifica. Ojo a eso, yo no puedo comparar texto contra número, a no ser de que haga la conversión de la que hablábamos del entero, o de que convierta la celda en entero y todas las de abajo sean entero, o que estas celdas sean número, texto y estas también sean texto. Entonces no me está haciendo la identificación. Miren lo que pasa acá, me da un no identificado. ¿Por qué? Porque este departamento no está identificado acá. 05, 11, 50 y 97. Y este empieza por 54. Si fue un error y yo lo corrijo, él automáticamente me dice de qué departamento es. ¿Listo? ¿Claro ahí esa formulita? Yo creo que los asusté. Más Sí, o querido menos. profesor. Recordemos que estamos combinando, ¿listo? Ojo, hay Esa otra es fórmula. prácticamente como igual a la que hicimos con sí y. Sí, señor. Exacto, lo mismo. Lo que pasa es que tengo que saber qué es lo que estoy combinando. Ojo, para la tarea para mañana es esta. Y la otra semana, o sea, si la alcanzamos a sacar bien sacadita, les voy explicando cómo hacer esta. Y la otra semana lo que vamos a hacer es empezar a combinar más y más y más, hacer cada vez más compleja esta tabla. Entonces, ojo, esta fórmula también se puede sacar con buscar B. El que termine esta y considere que puede sacar esta, acá, es decir, esta misma fórmula, pero con buscar B, no con sí izquierda, no con el sí, perdón. Bueno, también funciona el sí, pero miremos cómo se saca con el buscar B, mejor dicho. ¿Listo? Tarea puntual es esta. Tarea como de ir más allá, de reto, esta. La puntual es esta. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Ok. Y por último, la de Pirnos. Esta de funciones fecha, día, mes, año, hay una particularidad acá. Y es que yo puedo extraer el día de acá. Puedo extraer el mes de acá, cuando tengo fechas. O puedo extraer el año de acá. Miren que acá dice 30 de mayo del 87, 5 de octubre del 2004, 20, ¿sí? Cuando yo tengo una fecha específica, él me puede traer la información por separado. Esto pasa mucho cuando se van a hacer pagos de nómina, liquidaciones, cosas así, que yo pueda separar cuándo entró la persona para saber a partir de cuándo, los que cambiaron de ley 100, todo eso, ¿sí? Entonces, por eso acá decía funciones de fecha, día, mes o año. Que yo pueda, ojo, que yo pueda de un formato de fecha normalito sacar lo que yo necesite. El día, el mes o el año. ¿Listo? Sí, querido profesor. Entonces miren que aquí no hicimos nada más que lo que ya hemos hecho. Ya toca es empezar a practicar, a jugar y empezar a complicar porque quiero todas estas fórmulas que hemos visto, empezar a aplicarlas. Tarea esta para mañana. Si no tienen dudas, inquietudes, entonces dejamos ahí por hoy porque en 6 minutos no alcanzamos a ver otras dos. Ese es el rango que van a trabajar para hacer esta tarea. No hay otro rango. Trabajen este, después les enseño a hacer otros para hacer este rango. ¿Listo? Listo. Ok. Si no hay nada más, que Ok, estén muy muchas bien. Nos gracias. vemos mañana. Gracias. Entonces quedamos pendientes del archivo.
Puntualitos, por favor. Buenas tardes a todos. Ya mismo copio los correos y los envío. Gracias. Ok, gracias, Jackson. Jackson. Hasta Bueno, para mañana. todos que estén muy bien. No. Chao, chao. Listo, pues, Gracias. bueno, que estén bien, chaito. Juli. Chao. Muchas gracias, compañerito. Dios te bendiga. Bueno, igualmente.